a la información desde la línea base, corregir la línea base y adicionalmente saber qué es lo que están presentando porque ni siquiera están diciendo. La información de años anteriores, pero no había que subir anexos. Entonces se calificaba y a la hora de uno ir a reportar o medir a la entidad, aparentemente parecía que estaba bien, pero pues no tenía ningún indicador de anexo adicional para el reporte de lo mismo. Entonces eso pasaba, pero ahora ya requiere de un anexo para que se pueda medir la entidad. Eso pasaba muy común. Como no se tiene, ¿qué hace la entidad? Dice, no, ya no se tiene. Estamos haciendo, pero digamos, es mala razón ser. Y ahora que dices eso, hay un caso incluso, hay casos más graves que por ejemplo esto tiene que ver con las metas del plan de desarrollo, ¿sí? Pero no sé si acá en este municipio pasó o en esta zona de Caldas pasó, pero lo que es el norte de Caldas sí pasó mucho, o al menos en Lleida sí nos pasó, que cuando se hizo la actualización, cuando se hizo el censo, la actualización del censo, muchos políticos contrarios, o sea, cosa que es ilógica, salieron a decirle a la gente que no se dejara censar, que porque lo que iban a hacer era cobrarle más impuestos. En el caso de Negra tuvimos un problema particular. Creo que fueron más de 8.500 personas que no se dejaron censar. Al no dejarse censar, ¿qué pasó? El municipio bajó de categoría. Aún teniendo la misma cantidad de gente que debería tener. ¿Qué pasó con eso? Pues la plata, los recursos públicos que se asignan para las diferentes actividades del municipio, pues no llegaron conforme realmente a la población, porque la población solo por un chisme no se dejó censar, por un tema que es político. O sea, no sé, venga. Entonces, ¿por qué les hago este ejemplo? Porque lo mismo pasa acá, con el ejemplo que estaba dando ahorita el compañero. Reportan mal, ponen mal indicadores, ponen malos datos de vigencias anteriores y aparecen en unas evaluaciones con unos resultados o más altos o más bajos que no corresponden con la realidad. ¿Sí? Ese es un caso. Ahí. Cuando se evidencia algo así, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo? Cuando se evidencia la situación de este Denunciarlo porque es que tiene que haber un reporte actualizado sí o sí. O sea, ahí ya, miren aquí, nos llevamos un momentico. Hay unos temas normativos que sí o sí exige la ley que tienen que reportar. ¿Y dónde están consignados? En la misma ley 152, que tiene que ver con todos los temas del plan de desarrollo. Si no lo reportan, si no están actualizados y si no son coherentes, pues están diciendo datos que no son. No hay una línea base coherente con la que yo pueda tomar una decisión para seguir avanzando en el municipio. O sea, hasta ya legalmente no me podría vender porque no soy abogado, pero pues creería yo que sí constituiría una posible falsedad en documento público, o habría que hacer también la trazabilidad de qué pasó con el reporte y por qué no lo reportaron a los diferentes entes o quién era el encargado, y porque ahí también vienen otras sanciones que son de tipo disciplinario contra el funcionario eventualmente que haya sido el que no reportó. ¿Listo? Bueno, aquí hay otro caso. La meta de cobertura en educación básica pasó del 95% al 90% a mitad del periodo. El documento no explica por qué. ¿Qué falló en esa conclusión de ese reporte? ¿O qué hay raro en esa conclusión de ese reporte? Pues, bueno, lo otro que es muy raro que pase, que si la línea base mía es del 95% de cobertura en la educación básica y se supone que eventualmente va a poner de ejemplo, digamos, la meta dentro del plan de desarrollo para el segundo periodo del cuatrenio es del 96%, por poner un ejemplo, de subir al menos un punto básico con la cobertura,
¿cómo me va a aparecer a mí en el reporte semestral, que bajó la cobertura en la mitad del periodo al 90%? ¿Qué pasó con el 5%? ¿Sí? El no explicar por qué, eso no es la normal. Pero adicionalmente, que el indicador baje es porque no están ejecutando algo dentro del plan de desarrollo. O es incorrecto el indicador, o están manejando mal el indicador. Tiene que ser, porque es que 5 puntos en un indicador y más de una línea base no, es que ni la deserción escolar. Otra hipótesis puede ser opción de que deserción escolar. No, pero es que una cosa es desertar y otra cosa es la cobertura. O sea, yo sigo teniendo la cobertura para mí, que solo lleguen 500, pues, pero estoy sosteniéndome en la línea. Hay acceso para los 1000, pero como así que de 1000, digamos, me baje a 900. ¿Qué puede pasar ahí en la vida real? Puede pasar algo muy simple. Lo que pasa es que a veces cuando hay una tragedia por ir a comprar una cosa, sacan recursos de otras secretarías para que en ocasiones pasa eso. Si ahí hablamos de cobertura, estamos hablando de cobertura, por ejemplo, de transporte escolar, no se pudieron, en el caso de los puede haber una tragedia en un periodo, en un cierto periodo puede pasar eso. También en cobertura puede estar los restaurantes escolares, y también aquí cubre cobertura. Puede bajar también eso. Puede que haya hora invernal o haya mucho calor y los productos se hayan dañado. Puede bajar. El problema es que el documento no explica el porqué. Ahí vamos. No, pero mire, las razones pueden que las haya. Otra razón de peso para que no baje es, por ejemplo, que hayan hecho una actualización del censo, que era lo que les estaba diciendo, aumente la población, y pues claro, aumentar la población me disminuye la cobertura. Pues es un ejemplo. Pero en ese caso sí puede suceder algo que de pronto en estos municipios se repite, y es que usted arranca con buena cobertura, el 95%, pero si usted como administración no le garantiza el transporte estudiantil, sino que a determinada parte, digamos, si se acabó la plata y no garantiza el resto, entonces obliga a los muchachos a caminar. Entonces resulta que ¿qué hacen los muchachos? Nomás bien como el municipio vecino, si está ofreciendo, está garantizando el transporte, pues, y vive en las fronteras, entonces el muchacho sabe que ese colegio se va para el colegio del municipio vecino y lógicamente ahí es donde se baja la cobertura. Pero eso es deserción. Situaciones pueden haber muchas, pero el problema en el indicador, o sea, que no explique. Exacto. Cuando ustedes les entreguen un informe, aquí al menos hay algo que en el otro no había, al menos ya hay unos indicadores medibles, hay unos números que uno puede analizar, en el otro no había nada, pero aquí no explica qué fue lo que pasó. O sea, todo esto es para que se den cuenta que tienen que tenerlo en cuenta. Miren, la meta decía reducir la pobreza en 20%, pero el indicador era solo el número de personas atendidas en ferias sociales. ¿Qué falló y cómo se corrigió? Oye, y este sí es re común. Que hicieron, En seguramente cada- hicieron mal la pregunta. Ah, Al formular el indicador hicieron mal la pregunta o lo formularon mal. El censo estuvo mal hecho. O sea, al indicador, cuando uno lo está formulando, tiene que ser muy preciso en la manera como lo está formulando para encontrar los resultados reales. Entonces fue mal formulado ese indicador. ok. ¿Qué otra cosa se les ocurre? No solamente en unas ferias sociales, sino tener en cuenta la población en la cual es el indicador de pobreza en cada municipio o el departamento. No solamente un sector que en una feria y vamos a medir la pobreza. Eso es obsoleto también. Y el diagnóstico no estuvo bien realizado. Dime. El diagnóstico. ¿El qué, perdón? El diagnóstico. El diagnóstico no está, o sea, no hay línea base. Sí. Se cogieron, según lo que entiendo es que están en una feria y en base a, digamos, hay 100 personas en esa feria. Entonces, cuando terminó la feria, midieron quién hizo más ganancia y dijeron, no, pues redujimos la pobreza de 20 personas de ese grupo que fueron ahí. Para que no se entienda. ¿Cuál fue la embarrada textual de acá? La meta
está bien, le decía, reducir la pobreza en 20%. Ya el cómo y eso, pues es un detalle que debería haber ahí, ¿sí? Pero la meta decía reducir un 20% la pobreza, ¿sí? Listo, la meta estaba bien. Pero el indicador para yo medir la reducción de esa pobreza es el número de personas atendidas en ferias sociales. Les voy a poner un ejemplo. Me dicen que la meta, vamos a poner un ejemplo, línea base de pobreza del municipio 80%. Meta, reducción al 20%. Y el indicador me dice, hice 50 ferias sociales. Pues no es coherente porque si yo estoy viendo con porcentaje, lo más sensato es que también el análisis del indicador sea también por porcentaje, ¿sí? Y el indicador no va a ser con ferias sociales, claramente. O sea, las ferias sociales a mí no me van a calcular el tema de la pobreza. Tienen que ser con otros indicadores ya poblacionales, incluso con temas censales y demás. Solo eso que hay da más o menos para hacer unas 3, 4 metas adicionales, si es que pues se quiere dejar el indicador. Listo, ese es otro. Se plantea aumentar la cobertura de internet rural, pero el diagnóstico no dice cuántas veredas tienen o no tienen conexión. ¿De dónde estoy partiendo? De la línea base. O sea, no tengo, por eso, no tengo, ese es el fallo. Si no sé, no hay un diagnóstico que me entregue una línea base, ¿de dónde voy a partir? ¿Cómo voy a saber a dónde voy a llegar? Listo, ya que hacemos un paréntesis. Si no tengo el diagnóstico, si no tengo una línea base técnica, digamos, reportada en los diferentes instrumentos oficiales, ¿cómo me levanto? Es un diagnóstico. ¿Cómo lo haría? Un estudio de campo. ¿Cómo? Un estudio de campo. Toca contratar una consultoría o irse uno directamente y hacer uno mismo el diagnóstico para saber qué es lo que falla en el municipio, sí o sí. O acogerse a otros diagnósticos ya preestablecidos, como es el caso del diagnóstico del plan de ordenamiento territorial. Pero ¿qué pasa si el plan de ordenamiento territorial es más viejo que el diablo? Pues ahí no hay nada. Exacto, y adicionalmente también, Pero pasa. no hay nada en el diagnóstico, no hay nada en línea base, entonces quiere decir que en los procesos de participación ciudadana previos a constituir oficialmente el plan de desarrollo no surtió entonces efecto todo el proceso de diagnóstico que tenía que construir. Entonces esa línea base pues se cae, no hay nada. Por eso es que muchas veces en los consejos, en los consejos municipales no aprueban un plan de desarrollo y tienen que volver a entrar a analizarlo y todo porque se encuentran estos hallazgos. Claro, puede pasar, que se devuelva. Que fue mal formulado. Listo, y el último caso. El plan propone 10 nuevos colegios, pero no hay ningún rubro asignado en el presupuesto. Eso es lo más. ¿De dónde va a sacar la plata? Y pasa, es que uno pone eso y todos se ríen acá. No. Y uno pone y se mira los planes de desarrollo y dice, ay, sí, aquí dice también casi exactamente lo mismo. Entonces, y uno cree que no pasa en todos lados. Otro ejemplo muy curioso, fuera de curioso, que pasa mucho en los consejos. El municipio necesita una renta, eso fue en un municipio muy lejano. Y acá se necesita una renta, pero ni siquiera mandan cuánto vale, cuáles fueron los estudios, o sea, presupuesto, no, nada, o sea, necesitamos comprar una. Y entonces eso yo creo que es algo muy regular que pasa en común. Pero mire lo que usted dice, que eso se ve en varios planes de desarrollo. Significa que los mismos problemas que dicen en varios planes copiamos de otros. Es que todos son copy mucho mayoría. El de acá tenía nombre de otro hicieron el trabajo concienzudo de reunir los sectores, de reunir los representantes, de plantear para la necesidad, o sea, no un diagnóstico.
Y ahí culpa también tuvo el CTP, porque entonces no se dio cuenta de esa falla, pues. Ahí está el vacío. Pero por el CTP no es que se concerte, pero se genera un ¿De concepto. qué tamaño tendría que ser ese? No se tendría que ser un plan de desarrollo departamental. 10 colegios. ¿Qué? No, por eso, pero Bueno, sí, pues. pero digamos que es un ejemplo llevado pues a otros temas, pero es descabellado y a la vez no descabellado. Porque es que, mire, en estos pequeños municipios, primero nos inventamos las necesidades y ya luego miramos de dónde se asignan los recursos. Yo no lo veo realmente descabellado, porque usted como miembro de la comunidad, usted llega a la alcaldía y le dice, alcalde, hagan un favor, tenemos un problema con la vía, hagan unas placahuellas. ¿Listo? Eso no lo tiene presupuestado desde antes, desde el plan de desarrollo. Simplemente el alcalde que dice, bueno, la comunidad quiere colocar, bueno, consejo, háganme un favor, ustedes me pueden aprobar 100 millones de pesos para una placahuella que vamos a hacer el día que vea de la No creo. No, pero ahí sí estás equivocado, no es así. De hecho, o sea, si eso se hace así, Es eso ilegal. es una ilegalidad, una arbitrariedad, eso no se puede hacer de esa manera. Es entender dentro de las metas, por eso siempre también se sugieren que las metas sean un poco más generales. Voy a poner un ejemplo de las placahuellas. Voy a hacer el ejemplo solo con placahuellas. El eje temático puede ser vías y conexión municipal, ¿sí? Y el objetivo, la meta va a decir, vamos a hacer, no sé, placahuellas en el municipio. Línea base, tenemos tantos kilómetros. Meta, al 2026, tantas. Qué sé yo, la línea base eran 100 kilómetros, la meta van a ser en 120 kilómetros, es decir, que va a ser 20 kilómetros adicionales de placahuellas dentro del municipio. A eso le asigno un rubro presupuestal de tanto para ejecutar en el cuatrenio, ¿sí? Por eso es mejor hacerla general, porque si no me pone a decir, voy a hacer placahuellas en la vereda tal, no es que no lo puedan hacer, lo pueden hacer, pero el día de mañana tienen ese problema con que, es que alcalde pasó esto, que tiene más prioridad en tal vereda, listo, si tengo un rubro presupuestal asignado, si tengo una meta asignada, si le estoy apuntando a un objeto dentro del plan de desarrollo municipal, y ese plan de desarrollo municipal me está apuntando a todas las metas departamentales y nacionales, si tiene sentido, donde el alcalde llegue y haga esto así, chao. Así no funciona por aquí. No. Y le voy a contar por qué, porque es que mire, había una expresión aquí lo que era comienzo, pero no quise, porque es que realmente los planes de desarrollo de estos municipios, a veces invitamos a la gente a unas mesas de trabajo, con más que todo, de unos requisitos de la nación, no sabía dónde. Para llenar papel. Por llenar papelería, pero yo soy capaz de hacer un plan de desarrollo de Risaralda, porque yo ya conozco mi municipio, yo sé qué vías se necesitan arreglar, qué mejoramientos se necesitan hacer. Ya sé que hay que hacer vías, que hay que hacer mejoramientos, que hay que organizar los colegios. Yo ya sé todo lo de Risaralda. Y seguramente los pueblos pequeños de esta categoría, todo el mundo ya conoce las necesidades. Entonces, llevamos la gente, invitamos a la gente a las mesas de trabajo, pero más que todo por cumplir el requisito. Voy a dar un ejemplo. Veredas del Llano. Allá el líder dice, alcalde, hagan un favor, es que necesitamos que en el plan de desarrollo quede para esta vereda 300 metros de placahuella. Bueno, no tengo lo que de bandera y que va la gente contenta. Pero eso no queda en el plan de desarrollo. Así específico. En el plan de desarrollo va a quedar después. Genérico. Vamos a construir 3.000 metros de placahuella en el municipio de Risaralda. Ahí ya quedó el brillante. Pero cuando queda el brillante, cuando la comunidad sea guapa y alcalde, regálenos pues de ahí siquiera 100 métricos. Entonces de esos 3.000 metros ya todo el mundo empieza a pedir, y ahí es donde ya empiezan Hasta que acaben. el proyecto y el programa como tal. Pero es que ahorita pues que va a quedar la vereda que diga, no, es que en el programa de desarrollo va a quedar para la vereda no es específico. la vereda Juan Pérez, tantas.
Es que eso es lo que estoy diciendo, no puede quedar, específico no puede quedar. Y aparte que no puede quedar porque estaría uno beneficiando ciertas veredas y otras no. Y esos municipios son, digamos, municipios de 32 veredas. Entonces a las 32 veredas llegar a decir 100, 200 metros lineales de placa huella. Y aparte de que en general, porque esto le da un poco de manejo al alcalde en el tema de los convenios, en el tema de cuánto va a aportar y una cofinanciación que tenga con alguna entidad externa para aportarle al municipio. Entonces por eso no puede quedar, digamos, veredas explícitas dentro del plan de gobierno. Claro, es que eso es lo que les estoy diciendo. De acuerdo, pero las cosas de todo eso, ¿para qué llamamos la comunidad? Bueno, la cosa simplemente es para que... Así sea, para que se entere. La comunidad a participar de temas que realmente no van a quedar específicos, sino que lo van a quedar de una forma general que yo solito desde mi escritorio lo puedo escribir. Porque ya, bueno, ahí voy a hacer parte, porque ya vamos a la comunidad, pues la comunidad es la que sabe cuáles son las problemáticas que hay. Si yo hago un diagnóstico con la comunidad, si la comunidad me está diciendo a mí, mire, necesitamos tal y tal cosa, me falta tal y tal cosa y tal y tal cosa, yo con él tengo una línea base. Si tengo 32, 33, 35 veredas, yo ya voy a saber cuáles son las comunidades que son las más afectadas, tengo que priorizar, ¿sí? Ahí está el principio de la planeación. Yo priorizo también conforme el que necesita más y el que necesito también ayudar de manera más óptima y más rápida. Más allá de un tema político. Siempre y cuando, como decís, sea honesto. Siempre que me... Siempre y cuando el alcalde sea honesto. No se vaya a echar para donde no se una comunidad. Así se puede colaborar. Ah, sí, bueno, ya es un tema ética y sí, o sea, ya eso ya es un tema de ética y de la parte ya moral, pero digamos ya en la práctica, en la técnica y en lo legal, esto es como se debería hacer. Nunca quedan específicos, nunca. A no ser de que sean proyectos estratégicos para toda la comunidad. Voy a poner un ejemplo. Específico se puede, por ejemplo, entonces madres cabeza de familia o niños con discapacidad. Sí, o proyectos físicos más específicos como por ejemplo, vamos a hacer la FETAR en tal vereda. Eso sí, vamos a hacer el acueducto veredal de tal lado a tal lado. Ese tipo de cosas sí quedan específicas. Vamos a gestionar, porque también puede quedar la palabra gestionar. Vamos a gestionar el mejoramiento vial de la carretera departamental tal. Ese tipo de cosas sí quedan específicas. ¿Por qué? Porque son más macro, pegan a mayor comunidad, lo que les estaba diciendo ahorita, en los principios rectores de ordenamiento territorial, interés general sobre el particular. En este caso, específicamente, de palabras, va a manejar aquí un peso con sus principios. La propone con la gestión, y es por ello que el presupuesto no propone, como he dicho, que va a ser una propuesta. No se ha adelantado el presupuesto. Hay cosas que sí o sí tienen que estar enlazadas al presupuesto, hay otras que no. Si yo digo gestión, voy a gestionar, entonces el indicador de gestión, voy a poner un ejemplo porque también lo hay, voy a hacer tantas reuniones con el gobernador y ese veces lo ponen, pues cuando no tiene sentido, pero hace parte, digamos, de las metas y así también las pueden medir cuando no hay rubro presupuestal, gestión, lo ponen así. ¿Ibas a decir algo? O sea, no está mal cuando se formula una propuesta dentro de un plan de desarrollo que lo vamos a ahorita, lo de la placahuella, digámoslo así, ¿cierto? 30 metros X, pero o sea, ¿se puede hacer en general o está mal y hay que especificar a dónde ya No está mal que lo especifiquen, o sea, lo pueden especificar, ¿sí? De poder lo pueden hacer. El tema es en el ejercicio real de la ejecución y de la planeación. Cuando ustedes lo tienen específico y pasa lo que pasa, No lo va a puede poner mover. que hay un derrumbe, venga, me toca sacar el presupuesto de aquí para allá a mover. Y yo tengo el presupuesto tan detallado y el viejo tan detallado que es donde lo hace, no tengo margen de maniobrabilidad, ¿sí? O sea, no es que no lo puedan hacer y que la ley diga que es que lo tienen que poner general, en ningún lado dice eso, ¿sí?
Es un tema de planificar, de ¿Ya ha planeación. habido algún plan de desarrollo No, 10 de 10? no, nada, todos tienen palenque, todos tienen palenque. De hecho, a nivel nacional hay competencias entre las administraciones para presentar los mejores planes de desarrollo. En su momento, cuando pues tuve la oportunidad de ser secretario, quedamos 3 con los mejores planes de desarrollo del departamento. En Cundinamarca quedaron como 5 y así sucesivamente. ¿Cómo evalúan eso? Ya les vamos a mostrar también cómo evalúan que un plan de desarrollo realmente sea bueno. ¿Listo? Usted sabe igual que hay muchas cosas que son subjetivas, ¿cierto? No pensé que esto fuera tan largo de grabar. Entonces creo que Y eso que tiene batería, que le dura. conocimiento y tener un amplio, no sé, o sea, estar bien evaluar de pronto lo que yo no conozco, no sé cómo funciona, pues quedaría como con muchos vacíos. Las que evalúan los planes de desarrollo, dicen, esto está bien, esto no. Allá vamos. Lo pidemos, Es que allá vamos. Bien. Bueno, ya digamos que... Perdón, pero una última cosa es que si el mismo plan de desarrollo tenga un porcentaje, cuando algún administrador de administración lo que hacen es que coloca unas metas muy bajitas. Entonces, claro, si usted, por ejemplo, coloca, voy a hacer 2.000 metros de placahuellas y 2.000 metros, uno sabe que... 2 kilómetros. Claro, no solo van, entonces ya han cumplido. Tiene que sí puede suceder lo que dice la compañera. El vacío ahí sería que generalmente no quieren colocar es metas de alcance. Se colocan de producto, pero no de alcance. Cuando es alcance y de impacto, ahí es donde ya como que la llaga duele. Son 2 cosas diferentes. ¿Quién evalúa, digamos, todo esto que les estaba contando que son concursos? El Departamento Nacional de Planeación, y ahorita les digo qué es lo que evalúan, ¿sí? Lo otro ya es el tema, Los llevo para que se me queden cerca. un buen plan de desarrollo no quiere decir que tenga las metas bajas o altas. Un buen plan de desarrollo tiene que ver más con un tema de estructura. Que pongan el tema de las metas bajas o altas, ya es un tema también de cómo están manejando el presupuesto. Entonces, por eso también le corresponde a los consejos territoriales, a la comunidad, con quien se concerta y con quien se conceptúa, revisar por qué el alcalde está poniendo esas metas y dejar también las alertas de venga, esa meta está muy baja. Pero también puede haber un criterio técnico para que las hayas dejado abajo, porque no hay presupuesto. Voy a poner un ejemplo, no hay presupuesto, los presupuestos ya están asignados para esto y esto, y podemos hacer esfuerzos en esto y esto. Tienen que sujetarse también a lo que hay en el presupuesto. No ponen, vuelvo y juega, no pueden hacer piscinas cuando no hay plata para la piscina. Una pregunta ahí sería, por ejemplo, digamos que la administración anterior dejó endeudado el municipio. Y uno dice, no, ahí viene el presupuesto, pero resulta que el presupuesto ya está comprometido. Entonces, realmente el presupuesto con el que voy a trabajar va a ser muy mínimo porque ya lo tengo comprometido. ¿Por ahí Sí también puede y ser? No. Sí Okay. y no, porque es que hay que ver qué fue lo que comprometió el municipio, si hay vigencias futuras, si hay un crédito, cómo, ¿sí? Hay unos rubros que no pueden tocar, por lo menos lo que tiene que ver con educación. Los de destinación tocar. específica. Con salud no lo pueden tocar, con el tema de la planta personal que no lo pueden tocar. Por con eso, temas pero de esas comunidades no lo pueden bajas, tocar. digamos, indicadores pueden estar relacionados con algo como eso. Como por ejemplo que haya un crédito que se tomó a 15 años y de ese dinero pues yo entro a administrar como alcalde, pero resulta que ese dinero que yo pensaba que iba a poder sacar, digamos, de los impuestos, me toca es pasarlo a ese compromiso. Sí, ahí sí, si ya está comprometido, sí. Okay. Pero ahí tocaste algo incluso que está pasando actualmente con el gobierno nacional, que es algo grave, y es que hayan roto la regla fiscal. Romper la regla fiscal es lo más grave que puede pasar, y no lo hablan en el país a nivel de todo. Es como ustedes en la casa
le dicen, ustedes en la casa van a decir que se van a gastar 3 veces más de lo que ganan y que adicionalmente se van a endeudar sin tener el soporte para pagar la deuda. Entonces, eso que estás diciendo tú, digamos, los alcaldes y los gobernadores y demás tienen que ser muy responsables con esos compromisos de vigencias futuras, los que asumen esos créditos. Y los que asumen esos créditos no es solo que dejan comprometido parte del presupuesto, sino que adicionalmente dicen cómo eventualmente lo van a pagar. Y el alcalde nosotros que viene tiene que revisar cómo está estructurada esa deuda y ver si la paga más rápido, si la paga más lento, si renegocia la deuda, pero tiene que mantener y la nosotros como consejeros territoriales, ¿cómo podemos acceder, digamos, a la información cuando una alcaldía nos está proponiendo proyectos y uno desconoce, eso es dónde está, en el marco fiscal o dónde lo encuentra? En el marco fiscal, cómo piensan pagar ese proyecto, a través de qué lo van a hacer, de convenio, APP, si lo van a hacer con recursos propios. Okay. Sí, digamos ese tipo de cosas. Vamos aquí avanzando para que ya vamos entrando en los otros detalles. Entonces, ¿qué es una meta? Tipos y tipos de indicadores. Entonces, una meta es una expresión cuantificable del resultado que se espera alcanzar durante el cuatrenio en un área específica. Hay metas físicas y metas financieras. En metas físicas, por ejemplo, número de viviendas construidas; en metas financieras, porcentaje de ejecución del plan de inversión. ¿Sí? Y hay tipos de indicadores, que algunos por ahí los tocaron. Están los tipos de indicadores de resultado, de producto y de eficiencia y eficacia. ¿Cómo se realizan esos seguimientos? ¿Cómo se reportan? Incluso más que eso, voy a parar acá. Todos los indicadores, todas estas metas que se construyen en esos indicadores, eventualmente se construyen con esta metodología, que es la metodología SMART. ¿Sí? ¿Qué significa las metodologías SMART? Que las metas, los indicadores sean específicos, medibles, alcanzables, realizables y temporales. ¿Sí? SMART, pues las siglas están en inglés: Specific, Measurable, Achievable, no me acuerdo el otro, y Time-Bound. Pero pues en español es específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales. Entonces, para responder la pregunta de cómo evalúan si un plan de desarrollo está bien construido, si los objetivos, los indicadores, las metas tienen esta metodología. Es decir, identifican que el objetivo o la meta es específica, dicen sí porque está diciendo que es de agua potable y saneamiento básico. Listo. Identifican que el indicador es medible, sí porque está poniendo que la línea base o el objetivo lo que va a atacar va a ser construir un acueducto. La línea base es que tiene solamente 10 kilómetros de acueducto y que en el cuatrenio van a ser tantos metros o tantos kilómetros. Es decir, que sí, es medible. ¿Es alcanzable? Sí, es alcanzable porque dentro del presupuesto sí nos puede alcanzar para hacer tantos kilómetros o metros de acueducto. ¿Es realista? Sí, es realista porque es una necesidad que se identificó en el territorio, porque en el municipio, en tal vereda o en tal zona, carece de acceso al agua potable. Listo. ¿Y es temporal? Sí, es temporal porque se va a hacer de esta manera en estos tiempos. ¿Sí? Entonces, cuando se construye de esa manera y se evalúa todo el plan de desarrollo conforme a esa metodología, vean que no es difícil. Es simplemente que cada indicador tenga esos elementos. Cuando los tienen, pues ya pueden analizar si son buenos o malos. Una meta de infraestructura educativa, por ejemplo. ¿Una infraestructura en educación? Sí. Por ejemplo, entonces, ¿en qué es específico? Entonces, el eje, educación para todos, eso cada le cambia el nombre. Y específico porque dice, se van a construir 3 colegios en el municipio, por poner un ejemplo. Eso es específico. Medible.
Línea base, el municipio actualmente tiene 15 colegios. La meta serían 18 colegios, ¿cierto? Ese sería medible. Alcanzable, sí, es alcanzable, ¿por qué? Porque se va a hacer dentro de tales partes del territorio que tienen uso del suelo adecuado para tal cosa, y el municipio sí tiene el presupuesto autónomo para hacer ese proyecto, o dentro de la parte de cómo lo voy a financiar, que yo estoy diciendo que lo vamos a financiar también con recursos de la gobernación, estoy diciendo que son alcanzables. Realista, sí es realista, porque en el diagnóstico del territorio se identificó que el municipio tiene una falencia en infraestructura educativa. Temporal sí, porque lo voy a hacer en el primero, segundo, tercer año. Así es cuando ya uno sabe que está bien. Hay un indicador que no se ha dicho en este momento. Cuenta eso. Así, obvio. Sí, claro. O sea, hay otros indicadores de tasa. Yo a lo que voy es el indicador general de cómo muestra uno que si está bien construido, es con esa metodología. Y así lo evalúan en el Departamento Nacional de Planeación. Con esa metodología se sabe si está bien o está mal construido. ¿Listo? ¿Cómo se realiza entonces el seguimiento? Ya habíamos hablado con informes semestrales, con el apoyo de seguimiento a las metas del ENP, con los informes cuatrienales de gestión. Aquí es también donde les digo, si el municipio no les da a usted la información, ellos sí o sí tienen que reportar al Departamento Nacional de Planeación. Pero, aquí hago también el pero, porque muchos municipios, cuando van a construir su plan de desarrollo, toman de línea base lo que está en el DMP. Graso error, porque como a veces no reportan, entonces esas líneas bases no son coherentes con el territorio. Eso simplemente sirve para saber que el municipio está haciendo bien o no está haciendo bien el seguimiento. ¿Qué pasa cuando no se hace el seguimiento? Pues se pierde la trazabilidad del gobierno. Ya luego uno no sabe cómo construir la línea base, en qué vamos, qué falta, eso es lo que las siglas del DNP. Departamento Nacional de Planeación. No, pero como que se tomaban de esas cifras, se tomaban de ese indicador, sí, como que del SMART. ¿La metodología o cuál? O sea, como que en algunos planes de desarrollo se basan. Están desactualizados. Sí, muchas veces, de hecho la gran mayoría, sobre todo municipios de sexta, quinta y cuarta categoría, generalmente están desactualizadas esas líneas bases, generalmente están desactualizadas. ¿Por qué? Pues porque los municipios no reportan a tiempo, porque no tienen quien les reporte, porque no suben la información como es, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando no reportan bien? No solo el hecho de que se pierde la trazabilidad del gobierno, pasa que entonces el gobierno nacional o el gobierno departamental no tiene claras las condiciones del territorio para asignar recursos. ¿Sí? Que es lo que pasa también con el ejemplo que les estaba diciendo yo ahorita, que nos pasó en Neira, que nos bajaron la clasificación porque hubo el rumor de que la gente que se dejara censar le iban a subir los impuestos, pues embarrada porque no están llegando los recursos suficientes al municipio. SMART significa específicos, medibles, alcanzables, realizables y temporales. ¿Listo? Entonces, ahora sí, el ejercicio práctico. La idea es que saquen ustedes lo que tengan de su propio municipio y lo vamos viendo. Esta es la matriz base que siempre se usa, ¿sí? La que generalmente siempre se usa. Entonces, la meta, el plan de desarrollo municipal, el indicador, la línea base, la meta final, bueno, aquí
aquí falta actualizarlo, la 2023 queda el periodo anterior, la fuente de verificación, el responsable, el avance por año, las observaciones. Aquí falta otra cosa que es el presupuesto asignado, ¿sí? Entonces, porque estos elementos son los bases para construir un indicador dentro del plan de desarrollo, porque ahí está. ¿Son específicos? Sí, son específicos porque aquí tengo que decir a qué meta del plan de desarrollo me está apuntando, ¿sí? Adicionalmente hay otros elementos que yo puedo o más bien debo incorporar, que eso ya es una matriz mucho más extensa, y es decir, a qué meta del plan de desarrollo departamental le estoy apuntando, a qué meta del plan de desarrollo nacional le estoy apuntando, O a los OES. y a qué meta de los objetivos de desarrollo sostenible le estoy apuntando, ¿sí? Pero pues aquí se los vamos a mostrar de manera sencilla. Entonces empezamos, ¿es específico? Sí. Pero es cierto que el Plan Nacional de Desarrollo vuelve con el plan departamental. Debe salirse del contexto del departamental a nivel nacional. Es cierto, siempre tiene que estar articulado, todo tiene que estar articulado. Hay cosas que no necesariamente tienen que estar articuladas, pero es cuando los municipios tienen, digamos, casi que una autonomía fiscal porque tienen muchos ingresos en impuestos. Ellos hay veces sí se desenmarcan mucho de ciertas líneas, pero en términos generales hay líneas a las que se tienen que apegar. Voy a poner un ejemplo de una línea. El tema de vías departamentales y todo eso, vías de carácter nacional que atraviesan los municipios, pues tienen que decir digamos, el municipio que va a hacer la gestión con el gobierno departamental y nacional para el mejoramiento de la vía nacional tal, ¿sí? Entonces el indicador ahí es de qué, es de gestión, pero se ejecuta a través de recursos de qué, del departamento o recursos nacionales, pero eso está ajustado a la meta X del plan de desarrollo departamental y del plan de desarrollo nacional. Entonces por eso sí tienen que ir articulados. No, pero la plata siempre tiene que entrar porque por eso existe también el plan planeador de inversiones. Uno proyecta cuánta plata va a entrar eventualmente en ese cuatrenio por impuestos, por regalías, por... generalmente se hace con una proyección. Hay veces puede haber un incremento y hay un excedente presupuestal que obviamente se puede, pero eso no es como muy común. No, eso tiene que ir. Eso fue que estaban haciendo la vía y salió una guaca llena de oro. Sí, tiene que ir al Consejo Brotó Municipal, petróleo. reportar que hubo un excedente presupuestal, que ese excedente presupuestal entra a las arcas del municipio, a Hacienda, y que eso se va a constituir dentro de X rubro presupuestal por donde se va a ejecutar. Cuando es, digamos, un excedente por impuestos. Cuando son platas, por ejemplo, que el alcalde dijo dentro de la meta, voy a hacer una gestión con una entidad internacional para hacer una petarda. Entonces es una plata que entró de pronto de manera privada a través de convenio de cooperación o a través de una APP, de una asociación público-privada, ¿sí? Esa plata sí no se reporta a Hacienda, no se reporta al Consejo. ¿Por qué? Porque se constituye un ejercicio privado, pero para un tema público, ¿sí? Eso ya es diferente, pero nada más en el detalle porque nos confundimos. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que les decía es, ¿aquí hay algo que indique que son específicos? Sí. La meta me dice que es específico. Ya luego me dice, ¿es medible? O sea, lo que yo voy a construir ahí es medible. Sí. ¿Por qué? Porque tengo el indicador, la línea base y la meta final para el 2023. Es decir, que sí, es medible. ¿Es alcanzable? Sí. ¿Por qué?
en la fuente de verificación, que es donde yo tengo el diagnóstico y donde tengo la conclusión del porqué de la necesidad, me está diciendo que sí, es realista. Sí, es realista porque lo voy a hacer, bueno, aquí falta el tema, bueno, de pronto del lugar, porque lo voy a hacer en tal sitio, o porque tal sitio, según el diagnóstico, tiene esa necesidad y esa es la necesidad que va a tener y el municipio tiene el presupuesto para él. Sí, es realista, ¿listo? Y lo último, ¿es temporal? Sí, es temporal, ¿por qué? Porque yo estoy proponiendo unos avances por año de esa ejecución. Entonces, cuando utilizamos esta matriz es mucho más fácil. O lo que le estaba diciendo, a esta matriz se le anexan muchas más cosas: responsable, observaciones, metas del plan de desarrollo departamental, del plan de desarrollo nacional, incluso si hacen parte de las metropolitanas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿quién se atreve con el plan de desarrollo del municipio que tienen? Una sola que tengan y la miramos y la vamos a analizar. Si quieren pasen. Vale, porque la idea es que dice servicio de apoyo financiero, proyectos productivos. Bueno, el mío es servicio de apoyo financiero para proyectos productivos confinanciados 4, para el cuatrenio. Número de proyectos para mujeres 4, para 4 años. Es la verdad, yo por ese sentido yo vi muy poco. 4 proyectos para 4 años porque es uno por año. Y no más para mujeres. Centremos si son pocos o muchos, solo centrémonos si está bien construido por ahora. Ya ahorita nos centramos en pocos. ¿Listo? ¿Qué otras cosas tiene ahí? ¿Solo tiene eso? Bueno, aquí tengo servicio asesorial para el fortalecimiento de la... No. De ese puntual tiene más datos. Que si solo tiene esos 3 criterios. No, dice agricultura y desarrollo rural. Ese es el eje temático, ¿sí? Sí. Agricultura, desarrollo. ¿La meta cuál es? Inclusión, productividad. Ahí habla que son 4 proyectos para el cuatrenio. 4 proyectos productivos confinanciados para el cuatrenio. Pero no habla, por ejemplo, de qué población va a cubrir cada línea base. Cada Dice el proyecto. número de proyectos para mujeres, 4. Pero ¿cuántas mujeres? Claro, pero no dice Pero línea no base. dice cuántas ni nada, dice 4, así está más especificado. O sea, solo el objetivo está Eso mal es lo que- presentado. Sí, que está, bueno, vea, bien, ahí está. Está mal presentado, ¿por qué? Porque vean que no tiene línea base. ¿Listo? Porque la línea base puede ser 0, pero es que no dice nada. No, pero yo entendí lo que dice. Si quieres pasa, es porque para que escuchen los compañeros también. Es que yo estaba mirando, era uno, pero asociadas que al producto de servicio y promoción turística. La meta del cuatrenio 16. Aquí lo único que sí falta, y ese sí falta la línea base. Lo que sí falta es la línea base para uno saber con qué empezó y con qué termina. Por eso la descripción cuando estábamos nosotros en el consejo revisando también, porque mirábamos que faltaban cosas, ¿cierto? Entonces uno necesita como si es una línea base, cómo se inicia y cómo se va a terminar. Por ejemplo, en este momento, yo puedo preguntar a los que están acá en el municipio, ya se van para 2 años, vamos ya para 2 años de la administración, ¿qué se ha cumplido de esa línea estratégica de turismo? Aquí está una persona que pertenece al Consejo de Turismo. Si ha cumplido con eso que dice allí, que es un indicador, que ya en 2 años tiene que haber un avance. Pero sí, o sea, lo que sí de pronto peca acá la línea base, la línea, la línea base que esté asociada ni siquiera de manera general, pero en términos generales pues el resto está bien construido y si está asociado al plan plurianual de inversiones pues listo. ¿Algún otro? Pues yo sí me puedo preguntarle, tengo una duda y quiero aprovechar el espacio. Es que yo estuve revisando una
una construcción que ya venía de la vigencia anterior, del alcalde anterior, que obviamente se entregó el año pasado y se entregó en 3 informes. No importa, o sea, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es como por decir, les vamos a poner ahorita el ejemplo, digamos, de varios proyectos no importa, el que lo está entregando tiene que reportar que se hizo eso y eso está dentro del cuatrenio. De hecho, eso está asociado un poco a lo que le estaba diciendo ahorita la compañera, que por decir hay alcaldes que comprometen vigencias futuras para proyectos. El alcalde que viene entra con esa responsabilidad de esas vigencias futuras y tiene que reportar cómo se ejecutaron, cómo se pagaron y cómo se entregó la obra. Lo tiene que hacer. No, yo creo que no me hice entender. O sea, si en el plan de desarrollo, ejemplo, vamos a poner No ejemplo, quedó. dice que en el nuevo plan de desarrollo se quiere entregar 10 casas, ejemplo, para mejoramiento de vivienda. Para esto. Se entrega entre el informe unas viviendas que ya venían de la vigencia anterior. Entonces es ahí, o sea, esa parte ahí no se supone que son nuevas casas, no de lo que ya venía. Pero que otra casa. Pues habría que ver realmente cómo está planteada, porque sí podría hacerlo. Sí podría hacerlo, ¿sí? Pero habría que ver es cómo está planteado. Nariche tendría que ver realmente el detalle. No, porque entonces si fuera así, entonces digamos si hubiera especificado, entonces no, yo creo que se añadía, porque igual, es que se habían hablado de 44 casas, pero igual cuando en ese momento entregaron fue 10, o sea que ya cumplieron, la meta ya la cumplieron porque eso era algo que venía. Pero mucha gente no entendió como que venían nuevas viviendas, y esa parte es importante entenderla, incluso yo que estoy desde esta parte del consejo, porque yo pensé que venían nuevas viviendas para, digamos, para la comunidad. Entonces, ¿sabes qué sí hay que ver ahí? Porque, digamos, aquí estoy especulando porque no sé exactamente cómo dice, pero lo que sí habría que ver es cómo fue el informe final de gestión del alcalde saliente respecto a ese punto, cómo lo concluyó y cómo lo está presentando el alcalde actualmente. Ahí sí tendrían que ver entonces el informe de conclusión del alcalde en su empalme y ver ese alcalde cómo lo tomó. Y ver si la línea, vamos a poner un ejemplo, si la línea o la meta es exactamente la misma que la del alcalde anterior, si lo puede hacer. Si la meta es diferente, ahí sí está pecando. Hay que ver las dos cosas, cómo estaba la meta en el plan de desarrollo anterior, cómo está en esta, cómo entregó el informe el alcalde anterior y cómo está reportando actualmente el alcalde. ¿Sí? Ya, vuelvo y juega, especulando porque no sé exactamente cómo es. Pero sí quería entender cómo esa parte, porque tenía confusa, porque como yo sí tengo, hace poquito pedí el informe de cómo iba el plan de desarrollo, y dentro del informe encontré que eran las viviendas que ya incluso pues la comunidad, digamos, no esperaba esas, porque se suponían que esas ya fue algo que se había hecho con la anterior administración. Con unos diferentes. ¿Cómo están los dos? Por eso, pero no, muchas gracias por la aclaración. Y disculpe que me le salió un poquito. No, porque también, ¿no? Y eso hace parte de lo mismo. Y está bien. Una preguntita, yo sé que esto me saca un poquito del tema, pero también tiene que ver con eso. El tema de la armonización. La armonización, cuando pasa el plan de desarrollo, o sea, los entes departamentales y municipales, ¿hasta qué fecha tienen armonizar con el Consejo? ¿Hasta qué fecha tienen? Sí, ¿hasta qué fecha? ¿Agosto, septiembre? ¿Qué fecha es el máximo? Hasta agosto, si mal no recuerdo, no sé si hasta no recuerdo, pero creo que es solo hasta agosto. Porque una vez pasados los 30 días que tiene el Consejo para conceptuar, correcto, el municipio se pronuncia o no se pronuncia, correcto, entrega al Consejo Municipal, y el Consejo Municipal tiene, si mal no recuerdo, son 60 días, 90 días, para ya decir si se aprueba o no se aprueba y empezar el proceso de armonización. Lo máximo sería más o menos hasta agosto. De hecho, generalmente lo tratan de hacer antes, mucho antes, porque si no, quedan muy colgados, pero generalmente sí, hasta agosto. De hecho, aquí más adelante, cuando veamos lo del CTP, que lo vamos a ver un poquito rápido, sí, vamos a ver de pronto ahí de la armonización de los tiempos.
Si uno no cuenta con línea base, no hay, porque está muy parecido a lo que vimos ahorita. Aquí tenemos el informe, este es el plan indicativo. Mira, por ejemplo, emprendimiento, ¿cierto? Tiene servicio de apoyo financiero. El MGA, la programación, el sector, el indicador, el código No hay ambiente. responsable, no hay línea base, dice cuándo se Meta. van a hacer, pero no dice cómo, pues no los como, pero sí, hay un presupuesto, dice cuántos en cada año, pero no hay un responsable, pues cómo lo seguimos, y no hay una línea base tampoco en ninguno. No, hay, o sea, que 221 objetivos acá, y todos están así. no, ahí sí, ese sí ya tienen que sentarse a hablar incluso con el alcalde, con los equipos técnicos, porque entonces cómo van a presentar un avance. Sí, o sea, el avance lo presentan conforme a esa línea que dice la meta, voy a hacer 10 colegios. Listo, y uno muestra, en este periodo he hecho 20 colegios, pero es que un informe de seguimiento se tiene que mostrar es conforme a lo que existe actualmente y solo dice, por ejemplo, emprendimientos apoyados, pero ¿qué tipo de emprendimientos direccionados a quién? no, ahí nada ahí de eso tiene no que va. especificar, ese sí no, No lo importa, tiene que ok. especificar. Ese sí no es obligatorio especificar, pero lo que sí debería hacer es que hubiera una línea base y de que hubiera un responsable. Este lo va a pasar rápido porque lo que les decía es casi que transversal, lo hemos venido hablando, las responsabilidades de ustedes como Consejo Territorial de Planeación y demás. Ya ustedes saben en términos generales que es el CTP, que es un organismo de carácter consultivo y participativo conformado por representantes de diferentes sectores de la sociedad civil y tiene como función emitir conceptos sobre el plan de desarrollo municipal, sobre el plan básico de ordenamiento, esquema básico o plan de ordenamiento territorial, y esto debe ser entregado al alcalde antes de que radique al consejo. La composición y las funciones están en los artículos 6 y 7 de la ley 152 y generalmente está compuesto en un promedio entre 10 y 30 personas con unos sectores representativos que son estos que están acá, el económico, social y comunitario, educativo, ambiental, cultural y deportivo, religioso, poblaciones diferenciales, Consejo Consultivo de Mujeres si existen y las organizaciones juveniles. Esto cambia mucho en todo lado. Quiero hacer una parte acá, volviendo a recordarles que miren el tema de la sentencia 542, si mal no recuerdo, porque hay muchos consejos que creen que el concepto que dan es vinculante y no es vinculante, ¿sí? ¿Y por qué la Corte Constitucional se pronunció sobre eso? ¿Y por qué no puede ser vinculante? Porque los alcaldes o los mandatarios que son elegidos por voto popular, pues no pueden ser objeto de, digamos, como de estas imposiciones por parte de un ente o de un organismo que es de carácter consultivo, participativo, ¿listo? Pero no quiere decir que no puedan llegar a acuerdos para que, pues, por razones lógicas, se tengan que tener en cuenta las observaciones que hacen. Pues básicamente nosotros estuvimos discutiendo en el apoyo a la ley 152, pues se hizo como todo ese ejercicio y al punto al que se llega en esto es que el Consejo Territorial de Planeación no puede ser vinculante porque ya existe un Consejo Municipal, entonces entraríamos en disputa con el Consejo, porque los vinculantes son el Consejo Municipal. Tampoco. Pues no sé, ¿no acuerdan del el consejo municipal, por eso, hay otro consejo consejo. municipal, digamos, perdón, el Consejo Territorial de Planeación en Bogotá, que es de entidades ya públicas. No, yo sé que hay... El Consejo Municipal, No, sí, el Consejo por Municipal eso, es que vinculante. entramos en disputa donde nosotros fuéramos vinculantes, pues entraríamos en disputa y no habría razón Y de ellos son ser. por voto popular, ahí es donde está el punto. Entonces, Eso. obviamente ellos sí tienen un carácter
demasiado, entonces sí se tiene que tener mucho más en cuenta, pero por eso la sugerencia siempre es que los consejos territoriales de planeación estén también muy articulados con los consejos municipales. El éxito también de que esos procesos sean mucho más expeditos, más fáciles y todo, es que generalmente se unen los dos. ¿Sí? Generalmente, a veces por temas de diferencias políticas y eso no lo hacen, pero la sugerencia en términos técnicos es que siempre se unen. Generalmente es por desconocimiento, porque no se sabe que existe. Una de las dudas que nos asaltaba a varios de los corporados al inicio, porque encontramos que no estaba constituido o actualizado el Consejo de Desarrollo Rural. Entonces, y como debemos crear esa sinergia, esa fuerza para poder que de pronto esas actividades o de pronto toda esta información no se pierda, entonces y trabajar en común. Entonces sería muy importante y desde la corporación sí se estaba trabajando sobre ese tema. No es obligatorio, pero es una sugerencia para que pues armoniosamente se pueda avanzar. Pero ese es el Consejo de Desarrollo Rural. Es muy diferente porque hay dos normas diferentes, la 1757 que es de participación ciudadana, donde entran las veedurías, las juntas de acción comunal, todo eso. Pero el Sistema Nacional de Planeación como tal solo son el Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales. Entonces, y esos son participación, pero desde la planeación. Entonces ahí tienen un ejercicio, digamos que diferente. Y ahí es donde necesitamos que los concejales, con C, conozcan más del Consejo Territorial de Planeación, porque es que son, digamos que diferentes. Antes de continuar, hago aquí un paréntesis. Tiene que ser por obligatorio cumplimiento. Las evaluaciones para constitucionalmente que, tiene que ya estar. Estamos cerrando para que vayamos haciendo las conclusiones. ¿Listo? Profe. Otra cosa, tema de cómo emiten el concepto ustedes. Creo que ya lo saben, ya algunos lo han hecho y demás, pero pues obviamente es bueno recordarlo. Ustedes reciben el borrador, el plan de desarrollo, el consejo lo recibe. Ustedes tienen la potestad también de convocar audiencias ciudadanas, ustedes mismos reunirse, revisar el plan por cada una de las temáticas, revisar qué hay, en donde pueden conceptuar, donde pueden dar algunos aportes y demás, y entregar un concepto técnico y político que debe ser tenido en cuenta por el alcalde. Ahí está, la ley emitido en un máximo de 30 días. Era lo que les estaba diciendo, tienen 30 días para emitir el concepto. Miren que algo que dice acá debe ser tenido en cuenta por el alcalde. No es vinculante, pero debe ser tenido en cuenta. O sea, él lo tiene que recibir y no, vamos a poner el peor de los ejemplos, que políticamente no se las lleve con el CTP y engavetó eso, no, por vicios de procedimientos y calma. Él tiene sí o sí que responder si se incorpora, si no se incorpora, si se tiene en cuenta, qué se tiene en cuenta y qué no se tiene en cuenta y por qué. Una pregunta, hicieron de pronto un comentario allí que aquí no hay CTP. ¿Qué pasa con una administración que no tenga? No, pero quiero es hacer esa pregunta que está, digamos, en vivo. ¿Qué pasa con una administración municipal que opta por no tener un CTP? ¿Puede optar por no tenerlo? Es que no, porque eso es de forma, No. no, No, por eso. Pero Por eso. ese orden de ideas que tendría Pero que es de carácter obligatorio tener consejo Claro, es de territorial. carácter Es que eso es a lo obligatorio. que voy. Es que no, el hecho de que no sea vinculante no quiere decir que el consejo territorial no sea de obligatorio cumplimiento, porque es una instancia que está bajo constitución y bajo ley, y no es a discreción. Vamos a poner el ejemplo, digamos que no hay. Compañera, ¿y cuántos Tienen que consejeros tenemos demostrar. en Risaralda? Tienen que demostrar por qué no hay. ¿Cuántos consejeros tenemos? El alcalde tiene que demostrar que Sí hizo la convocó, convocatoria, que no hizo el llegaron proceso, a- que dijeron que no, y lo tienen que certificar el departamento. Cuando no hay consejo territorial de planeación, ¿quién entra a apoyar? El consejo ya territorial, pero el departamento. O sea, no es que... Ahí se me perdí. Es imposible que en un municipio no haya un consejo territorial de planeación. Por
Por eso. Porque es que, ¿cierto? A eso vamos. Partiendo de que tienen que dar un concepto frente a la construcción del plan de desarrollo. O sea, así sean los mínimos. Así sean los mínimos por ley, que son 6 sectores, así sean los mínimos, tienen que estar. Tarea revisar ese acuerdo municipal. Tarea revisar cómo está el acuerdo municipal. Perdón, vea, de acuerdo a la base de datos que nos envían de la administración, claro, el Consejo Territorial tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 integrantes de diferentes sectores: sector campesino, jóvenes, comunidad indígena, mujeres, organismos de socorro, juntas de acción comunal, educación, agropecuario, o sea, en todos los municipios. Tiene que haber. Y ya para. No, era el ejemplo, no era que no lo hubiera, sino que qué pasaba en el caso hipotético de que una alcaldía no tuviera un Es un caso CTP. hipotético muy extraño. Porfa, es que no escucho. Dejan hablar. Ya lo echan y llaman, que no quieran que ya no que porque organizado que es una cosa que es una función de directamente ya no, es que este presidente no sabe, ni que ni habla de eso, ni claro, ni claro. La ley de calma, lo más preocupante es ya la señora que intenta de España, Eso, yo pregunté, si alguien metieron en eso, no sabía qué hacer y que sí, como dicen. Ahí está, me metieron en eso. Qué palabra tan colombiana, así es, ¿no? Es que así es. Ella es presidenta de la Fundación Comunal de Y está representando a eso. Pues que invitamos a todas las personas que hacían parte, considero que hacían parte, muchos iban y decían, pero a mí me visitaron, pero yo no sabía para qué era. Esa fue la respuesta de muchas personas. Entonces eso fue para nosotros, ellos deben de tener un acta, ¿cierto? Un acta, una evaluación de las propuestas, o de algo de la evaluación del plan de desarrollo. Sí, no teníamos respuestas claras de ese proyecto. Más que tener en cuenta que usted no conoce la ley 123, es una cosa de la ley 123, yo vengo trabajando desde el 92 en planes de la región municipal. No me digan nada, directamente aquí, si no están todas las naciones vivas, aquí no hacemos mucho, o para que se hace de Cholaya, plan de desarrollo municipal. Y lo que creen que está clara, ¿verdad? La Junta ya se encuentra directamente. ¿Cómo va a ir un presidente de una vereda si no lo conoce? Y no lo llama. No, es que ya le acá está idea. O sea que ahí lo que falló fue los mecanismos. Al inicio, desde la capacitación en la mañana, que las administraciones deben hacer al Consejo Territorial de Servicio, los profesionales que se hacer una pregunta a ustedes los han conocido para presentarles su plan. Cuando se socializó el plan de desarrollo municipal, el borrador, la base que sí nos reunieron, nos llamaron, nos comunicaron por WhatsApp, llamada y correo, que estaba en la reunión, vinieron a socializaron los temas a que cada uno pertenece a eso, sí, como siempre. Hay unos que vienen y otros que vienen. Se socializó juventud, campesino, las personas víctimas que estaba doña Hortensia, que yo vi también, y la socialización
Ven, pero para ir cerrando, Sí, eso tiene señor. Claro, y firmamos las asistentes. Doctor, lo último por aquí, porfa. que los voy a dar es como recomendación. El CTP, sí, el CTP como tal también puede tener su propia autonomía. A eso. No puede. Era lo que íbamos a decir. De que ustedes Nadie lo tiene que convocar. ustedes mismos convoquen, ustedes mismos se Somos convoquen, ustedes autónomos. mismos se reúnan y ustedes mismos pues, revisen, ¿sí? Ahí es donde está el principio también de corresponsabilidad, no es que, eso que dentro del CTP y ya. Obviamente traigo a colación muy bien de Bogotá porque conozco y me tocó muchas veces con ellos. En el caso del Consejo de Bogotá son más de 47 consejeros territoriales. Sentar a 47 consejeros territoriales, hablar con ellos, de acuerdo, es algo complejo, pero dentro de ese consejo, y yo sé que aquí en los consejos ustedes también tienen un presidente de ese consejo, ese presidente es el que se encarga de convocarlos, de hacer el seguimiento, de convocar también a la administración municipal, al CTP, para que les vaya contando los avances periódicos eventualmente, pero tampoco es para que ustedes, y también quiero hacer esta reflexión, el CTP tampoco se puede volver una piedra en el zapato. ¿Sí? ¿En qué sentido? No es que, venga, cada 8 días vamos a convocar al alcalde y el alcalde tiene que... No, tampoco. O sea, tiene todo en sus justas proporciones. Obviamente, con un objetivo específico. Alcalde o secretario, tal cosa, queremos invitarlos, convocarlos a que nos cuente cómo van los avances en tal y tal cosa. El mensaje va a que ustedes como consejo generen esa figura también autónoma para poder hacer un seguimiento coherente, correcto y respetuoso, pues a todo el tema del plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial. Claro, y recordar los consejeros y consejeras que no son ni notarios, ni consejeros, ni emisarios de las administraciones municipales, ni de concejales, ni de diputados. Pero sí consensuar en armonía con las instituciones y consensuar armónicamente, ¿no? Porque y obrar y actuar con respeto, educación, democracia, prudente, pero con templanza. Y recuerden, solamente nos arrodillamos a Dios. Si tienes la ley acá y el problema acá, nadie te saca por la ventana. Siempre estás en todas partes. Adelante, Rodrigo. Listo. Bueno, Ay, vamos bravo. entonces a la parte. Gracias, No, todos están ocupados comiendo. a estar en el último proceso. No, por favor, no se nos vayan.